Piñas, rentas, amor, fútbol, más piñas, golpes, espíritus, más fútbol, más piñas, piñatas, escuela, posadas, muchas más piñas, gordos, llantos, más golpes, aguas frescas, patadas, muchísimas más piñas, churros, globos, cochinos, vecinas, brujas y sobre todo piñas. Así fue el histórico programa número 1 de la televisión humorística. El Chavo. Este programón eterno de la televisión mexicana que abrazó a toda América Latina comenzó en 1971 con pequeños sketches de 10 minutos y luego ante el furor pasó a ser un programa de 20 a 25 minutos cada capítulo, con risas enlatadas, cada vez más elenco, mejores chistes y luego terminó en giras internacionales y películas. El programa que comenzó en el Canal 8, por eso El Chavo del 8, luego fue absorbido por Televisa y el programa tomó otras dimensiones titánicas como también sus bajadas de línea. Pero este no es un resumen del programa, que ya existen canales de resúmenes con innecesario contenido político, sino un repaso por todos los personajes de la historia del programa, que va desde 1971 hasta 1992, año de la última aparición. No solo los personajes que conoces, los clásicos y algunos secundarios que quedaron en el recuerdo, sino todos los personajes y actores que fueron mencionados allí, los que vivían en los otros departamentos de la vecindad, los otros niños de la escuela, los que tuvieron fugaces apariciones en algunos capítulos y algunos crossovers interesantes que seguramente ni conocías. Poné las petacas arriba de la silla, despertá la chirimoya y que no te dé una garrotera, porque acá viene la historia de todos los personajes que pasaron por el programa de Chespirito, mundialmente conocido como el show del Chavo del 8. Mirá. Es el único personaje que está en todos los capítulos, desde el primero hasta el último. Bueno, el tipo era el protagonista y el actor era el creador, ¿no? Roberto Gómez Bolaños le dio vida al Chavo del 8, un huérfano sin nombre ni casa. Aparentemente se llamaba Vicente y vivía en el departamento 8 con alguien más, que nunca se menciona, o vivía solo como un ocupa, no sé, nunca entendí. Mi personaje favorito, el cachete de marrana flaca, el personaje más chillón y con más gags del ciclo, desde el llorando hasta el chavo, chavito, o se mojaba la oreja para hacer algo importante, o Kiko, ra, interpretado por Carlos Villagrán. Su verdadero nombre era Federico Matalas Callando Corcuera. Esa no te la sabías, lo sé. Comenzó en el segundo año del programa cuando sumaron más elenco debido al éxito inicial de los sketches cortos. Llegó hasta inicios de 1978 cuando se fue del programa por una pelea interna con Bolaños y Televisa. La Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, fue otro de los personajes que estuvo desde el inicio del programa hasta el final, solo que estuvo ausente un solo año, el de 1974, cuando la actriz quedó embarazada, y su lugar fue ocupada por muchas actrices de reparto que tuvieron algunos capítulos de popularidad y nada más. Pero el episodio del regreso de la Chilindrina a la vecindad, con el pretexto que se había ido con las tías de Guanajuato, es genial. Nunca se supo el nombre verdadero, aunque según sketch de anteriores programas de Chespirito, salió una versión de una tal Chilindrina que se hacía llamar Espergencia, una mezcla de esperanza y emergencia. Quizás el nombre real de la Chilindrina era Esperanza. Acordate que la madre había muerto en el parto. Quizás el nacimiento de la Chilindrina se debe a un milagro. Qué sé yo. Vivía en el departamento 72 junto a su padre, Don Ramón. El alma del programa. Todo giraba alrededor de su personaje interpretado por Ramón Valdés, que supongo debió haber sido el nombre real del personaje, ya que nunca se dijo cómo era el apellido de Don Ramón. Papá de la Chilindrina, viudo al nacer esta, debía siempre 14 meses de renta. Trabajó de peluquero, vendiendo leña, torero, boxeador, futbolista, animador de espectáculos callejeros, zapatero, carpintero, vendedor ambulante, ropavejero, no sé, de todo. Pero siempre debía la renta en 1971. Pero terminada la temporada de 1978, se fue del programa peleado con Florinda Mesa, ya que esta, al transformarse en la primera dama del programa, porque se casó con Chespirito, se le subieron los humos de protagonismo y comenzó a dirigir más que el mismo Bolaños. En 1981, Don Ramón regresó por menos de un año, haciendo sus últimas buenas apariciones en el programa, pero ya no era lo mismo.
Florinda Mesa le dio vida a doña Florinda Corcuera, la madre de Kiko, viuda del marinero padre del cachetón, que vivía en el departamento 14 de la vecindad. Fue una de las primeras incorporadas al nuevo elenco a partir del segundo año del programa, y solo faltó el primero y el último año del programa, cuando ya los sketches de la escuela era lo único que salvaba la nostalgia de un programa arruinado por las idas y venidas y la vejez de los actores. Mujer de Chespirito tomó las riendas del programa luego de la ida de Kiko y don Ramón del elenco. Enamorada eterna del profesor Girafales, siempre lo recibía con una tacita de café. La bruja doña Clotilde, la señorita del 71, mujer solterona interpretada por Angelina Fernández, siempre tildada de bruja porque alrededor de su personaje siempre aparecían cosas extrañas, desde tener un perro llamado Satanás hasta la coincidencia de desaparecer cosas en momentos inoportunos, o cuando aparecía ella, o confundir situaciones de equivocación con brujería. Igual, siempre respondía enojándose y nada más, pero nunca les pegó un bife bien ganado a esos pendejos maleducados de la vecindad. Eterna enamorada de don Ramón, nunca se supo el apellido real de doña Clotilde. El capítulo de la casa hecho un laboratorio de brujería es épico, de los mejores de la historia. Zenón Barriga y Pesado, el nombre real del señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar. Era el dueño de la vecindad, el que pasaba a cobrar las rentas él mismo. O sea, un rata bárbara, no pagarle a un cobrador, ¿no? Él pasaba él mismo. Padre de ñoño, dentro de la vida capitalista que vivía con ser dueño de varias propiedades, era un gordo bonachón, ya que a pesar de recibir castigos, mentiras, tomadas de pelo y cargadas por su peso, nunca respondió con golpes, salvo a Kiko en esta y a don Ramón en esta. Pero porque estaba acobardado el pobre tipo, ¿no? Entró al elenco en 1972 y se lo vio por última vez en un sketch de la vecindad pasando a cobrar la renta al cartero Jaimito. Pero la gracia la tenía con don Ramón, que era como una especie de Tommy Jerry del programa. ¿O no? Que tengo barriga, señor Razón. Digo, al revés. El último actor principal de los protagonistas y el último en incorporarse, ya que recién ingresó en la temporada de 1973 como el enamorado de doña Florinda. Luego tuvo sus mejores papeles cuando daban los capítulos de la escuela. Interpretado por Rubén Aguirre, el maestro Longaniza, el profesor Inocencio Girafales, tenía momentazos con los niños de la vecindad y 2x3 se peleaba con don Ramón por la vieja chancluda, doña Florinda. Y como maestro siguió hasta el capítulo final, que fue un episodio de la escuela. Ya estaba más por la jubilación en esa época, ¿eh? ¿El profesor era casado? Interpretada por Florinda Mesa, el segundo personaje de la actriz, prima de Kiko y sobrina de doña Florinda. La Popis hablaba todo así medio gangosa, pero por un pedido especial de un fanático, la actriz cambió a una voz más aniñada, ya que la voz gangosa creaba discriminaciones en quienes lo padecían. La Popis fue una de las tantas apariciones de personajes secundarios que proliferaron en el año 1974 ante la ausencia de María Antonieta de las Nieves del programa. Siempre ingenua, con una muñeca en la mano llamada Serafina, la Popis mandaba a todos a acusar con su mamá. Fue uno de los personajes secundarios que apareció en el 74 y que continuó hasta el final del programa. Segundo personaje de Edgar Vivar en el programa. Otra aparición urgente para reemplazar la ausencia de la Chilindrina en el año 74. Ñoño era el hijo del señor Barriga y se llamaba Febronio Barriga Gordorrituá. Esa tampoco te la sabías, ¿eh? Ñoño en los primeros capítulos era igual de menso que el resto de los niños, pero después gustó el personaje como un némesis del Chavo y apareció re inteligente de un capítulo a otro. Ñoño fue otro de los personajes que quedó desde 1974 hasta el final en 1992, ya que no solo gustó el personaje, sino además, ante la ausencia de Kiko en los años 80, Ñoño pasó a reemplazarlo como mejor amigo del Chavo. Nieves Frías Viudas de Limón Aguado era el nombre real del personaje, el segundo de la actriz María Antonieta de las Nieves, que tuvo su primera aparición especial en 1977 en el capítulo que el señor Barriga echa a don Ramón de la vecindad. En esos álbumes de fotos viejas que encuentran, doña Nieves era la abuela de don Ramón y bisabuela de la Chilindrina. Obviamente, ante la ausencia de don Ramón, a partir de 1979, la Chilindrina tenía que vivir con alguien en el departamento 72 y la bisabuela era el tutor de la Chilindrina. No se le encontró mucha gracia al personaje, que era el calco de la Chilindrina, solo que más vieja. Godínez o Yoyo era el personaje interpretado por Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito. El famoso Godínez era el típico pibe que se sienta atrás en la escuela y no hace un carajo. Está en su mundo, silba, dibuja, contesta cualquier cosa, un genio. Tuvo sus apariciones en los episodios de la escuela y ya en los años 80, ante la ausencia de Kiko, tomó más protagonismo con los capítulos en el patio de la escuela y hasta en la vecindad. Era rarísimo verlo a Godínez en la vecindad, pero pasó en los años 80.
Interpretado por Raúl El Chato Padilla. El verdadero nombre era Jaimito Garavito, el famoso inquilino que vivió en el departamento de La Escalera, el número 23. Nacido históricamente en Tangamandapio, donde hasta hay una estatua del personaje, siempre evitaba laburar para evitar la fatiga. Fue otro personaje salido del imaginario de Chespirito que hubiese tenido buenos momentos, pero llegó a reemplazar a Don Ramón en 1979, y Don Ramón era irreemplazable. El regreso de Monchito lo privó en 1981, pero en el 82 volvió para hacer apariciones esporádicas cuando necesitaban hacer chistes con carteros. Gracias a la aparición del Chapulín en La Vecindad, pudimos ver cómo era dentro de ese departamento de La Escalera que vivía Jaimito. ¿Te acordás? Y el último personaje secundario del elenco era Patty, la sobrina de la tía Gloria, las primeras inquilinas que vivían en el departamento de La Escalera. Su nombre real era Patricia Jiménez y fue interpretada por 4 actrices diferentes, todas con el mismo rol: ser el amor platónico del Chavo, los celos de Kiko y la envidia de la Chilindrina. Primero la interpretó Patty Juárez, en el especial de Las Nuevas Vecinas en el año 72, que enamorarían tanto sobrina y tía al Chavo y a Don Ramón, dándole celos a la Chilindrina y a Doña Clotilde. Y en 1975 el personaje de Patty volvió a tener una nueva aparición con otra actriz, Rosita Bouchot, que causaba revuelo de celos entre el Chavo, Kiko y la Chilindrina. Capítulo que terminaron todos mojados. En 1977, antes de partir Kiko del programa, apareció otra Patty, interpretada por Ana Lilian de la Macorra, haciendo lo mismo que las otras dos. Pero esta Patty era más recordada porque ante la ausencia de Kiko en los años 80 tuvo más protagonismo y más capítulos en escena. Y la última Patty, interpretada por Verónica Fernández, quizás es la menos recordada, porque los episodios del Chavo ya habían vuelto a ser sketch de 10 minutos de nuevo, y esta Patty volvía a hacer lo mismo que las otras tres, ya había perdido el sentido del chiste. Bueno, hacemos una pausa porque ahora viene una seguidilla de personajes de reparto que tuvieron breves apariciones, pero son ultra recordados. Personajes terciarios, extras e invitados al gran programa de Chespirito. Fíjate. Interpretado por Ricardo de Pascual, el señor Calvillo de nombre. Y de cabeza. Era el fulano que quería comprar La Vecindad, aprovechando que el señor Barriga estaba enfermo y la quería vender barata. Pero no para comprarla y ser nuevo dueño, sino para tirarla abajo y construir un edificio de lujo. Duró 2 capítulos, ese capítulo doble donde se vendía La Vecindad, pero los niños lo impidieron y el señor Barriga estaba más sano que nunca. El Cocolizo estaba enamorado de la bruja del 71 y quiso acercarse a ella, pero esta lo rechazó inmediatamente. Interpretado por Horacio Gómez Bolaños en el 82 y por Ramiro Orsi en el 86. Era el civil personaje del señor Calvillo. Quería comprar La Vecindad para tirarla abajo y construir un edificio de lujo. Se enamoró de la bruja, esta le rechazó y los pibes lo volvieron loco. Eran esas salidas rápidas de Chespirito repitiendo capítulos anteriores cuando el elenco y el programa estaban caput. Interpretado por 3 actores diferentes: José Antonio Mena en el 74, Ricardo de Pascual otra vez en el 76 y Benny Ibarra padre en el 82. El personaje del señor robado, digo Hurtado, era el del nuevo inquilino que supongo que vivía en el segundo o tercer patio de La Vecindad. Nunca se dijo de dónde venía, parecía un tipo más, un vecino más, cuando era alto punga, alto chorro y ladrón, que se robaba las cosas de Don Ramón, la bruja y la vieja chancluda, y que terminaron echándole todos la culpa al Chavo. Pero el señor Hurtado se ablandó escuchando al Chavo y terminó devolviendo todo. Los 3 actores hicieron exactamente el mismo papel. La tía de Patty fue interpretada por 4 actrices diferentes: Maribel Fernández, Olivia Leiva, Regina Torné y Mari Carmen Vela. Las primeras 2 actrices enamoraban a Don Ramón y la tercera y cuarta enamoraron tanto a Monchito como a Jaimito y al profesor Girafales, un personaje femenino que servía solamente para poner celosas a Doña Clotilde y a Doña Florinda. No tenía gags, no tenía chiste, no tenía remate y no tenían ganas de meterle onda al personaje. Don Román, el primo de Don Ramón, interpretado por Germán Robles, es un personaje abúlico y aburrido, pero que quedó en el imaginario de los fanáticos del programa para siempre. De hecho, solo tiene una aparición en todo el ciclo, aparición que fue una suplencia ante la ausencia de las grabaciones de Ramón Valdés por problemas de salud. Básicamente pulula en La Vecindad siempre en el medio de los quilombos, ligando los golpes de los pibes, cachetadas de Doña Florinda y cargadas de todos. Se nota que fue algo de último momento, ya que gran parte de su guión repetía hasta el hartazgo las viejas recomendaciones que le había dejado Don Ramón. O sea, hacía todo lo mismo que Don Ramón. Era el padre de Malicha.
Interpretada por María Luisa Alcalá, era la hijada de Don Ramón, prima de la Chilindrina e hija de Don Román. Otro intento de salvataje de Chespirito por rellenar la ausencia de María Antonieta de las Nieves en el 74. Sus mejores momentos pasaron siempre en la escuela, aunque tuvo apariciones en la vecindad también. Era un personaje mezcla de picardía de la Chilindrina e ingenuidad de la Popis. Malicha, como su nombre lo indica, era bastante más malvada. El personaje no gustó y desapareció tras el regreso de la Chilindrina. Yo le hubiese dado más temporadas. Tenía potencial ese personaje. La famosa Loca de la Escalera, interpretada por Janet Arceo. Su nombre completo era Doña Eduviges Fajardo y hacía prácticamente el papel de Doña Clotilde, pero más joven. Al igual que Don Román, la Loca de la Escalera tuvo apariciones en 2 episodios debido a la ausencia de Angelina Fernández por problemas de salud en las grabaciones de dicho año. El personaje vivía en el departamento de la Escalera y prácticamente hacía lo mismo que la bruja, tratar de conquistar a Rondamón, sin éxito. Don Federico Matalascaliando era el esposo de Doña Florinda y papá de Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, que tuvo una sola aparición, en el del álbum de las fotos en el episodio que el señor Barriga echa a Don Ramón de la vecindad. Don Federico dejó no solo la pensión por la que vivía Doña Florinda y su hijo, sino además todas las cualidades de los gags clásicos de Kiko. De profesión marinero, también le dejó el traje con el que clásicamente utiliza Kiko, el de marinerito, un personaje que hubiese chocado muchísimo con los vecinos como Doña Florinda con la chusma, ya que al parecer era un marinero exitoso y de alto rango militar. Otro personaje secundario para reemplazar a la Chilindrina en el 74, Elizabeth, interpretada por Marta Zabaleta, era la niña más inteligente del salón de clases. Contestaba todo como si fuera un robot y tenía todas las respuestas correctas. Una pena que no se le dio más rodaje a este personaje. Tenía mucho potencial, pero solo apareció un puñado de episodios en la escuela y nada más. Interpretada por Ángela Roldán, otra niña que aparece junto a Maricha y Elizabeth para suplantar a la Chilindrina en los episodios de la escuela en el 74. Esta tiene menos participación, pero es igual de distraída que la Popis, solo que no le dieron mucho papel al personaje. Interpretado nuevamente por Horacio Gómez Bolaños, tercer personaje del actor en el programa. Nuevamente aparece Ricardo de Pascual, un actor suplente que tenía varios personajes en su haber y nunca un personaje fijo. Era el mesero del restaurante de Doña Florinda, que atendía amablemente hasta que aparece el Chavo a romperle las pelotas y Doña Florinda a tratarlo mal y listo. Se cansó y no apareció más en el restaurante. Solo duró un capítulo, relleno de Chespirito para ver cómo suplantar a Kiko, ¿no? Otro personaje terciario que aparece en 1979 para suplantar las ausencias de Kiko y Don Ramón, y para eso Chespirito se las ingenió y sacó los personajes de la vecindad hacia una feria cercana a ella para cambiar el rumbo de los capítulos. Interpretado por Abraham Staban, estaba ahí para ser golpeado por el Chavo. Nada más. Más personajes fugaces para rellenar la temporada ante la ausencia de Kiko y Don Ramón en el 79. En este caso, el mismo actor anterior, Abraham Staban, interpretó al cliente del restaurante de Doña Florinda que le era perdonada la cuenta debido al caos que era la fonda. Otro personaje fugaz. Personaje fugaz interpretado por José Luis Amaro, que le terminó clausurando el espectáculo de Yoyo de Don Ramón. Aparece solo en esta escena, en este capítulo y nada más. Tenía un aire bastante parecido a Carlos Villagrán. Yo de chico me la comí y pensé que era él. Interpretado por Horacio Gómez Bolaños. ¡Cuántos personajes tenía este chabón! Un grosso. Era el hermano del jefe, ¿qué querés también? Nunca tuvo nombre, pero era el antiguo dueño y empleado de la fonda o restaurante de Doña Florinda. Tenía menos ganas de trabajar que Don Ramón. Solo apareció en este episodio cuando Doña Florinda lo compró y se fue. Interpretado por Roberto Gómez Bolaños, el otro personaje histórico de Chespirito tuvo 3 apariciones en El Chavo del Ocho, una para aconsejar a Don Ramón y 2 a Jaimito el Cartero, el crossover más esperado de la historia de Chespiritolandia. Básicamente la primera aparición fue exitosa, las otras 2 fueron deprimentes, sobre todo la última donde ya no había risas enlatadas, parecía un velorio el programa. Otro exitoso personaje de Roberto Gómez Bolaños haciendo crossover con la vecindad del Chavo, el Dr. Chapatín, tuvo una aparición fugaz en la canción Joven Aún en 1979 y luego apareció en un par de episodios más con los personajes principales, haciendo un censo en la vecindad y luego atendiendo en un hospital, época que Chespirito, ante la declinación del programa, sacó el elenco de la vecindad a otros escenarios como la casa del señor Barriga, el patio de la escuela o el hospital. Si estaba el Dr. Chapatín y un hospital, tenía que haber una recepcionista, y esa fue interpretada por Alejandra Meyer, una recepcionista mala onda y grosera a la que el Chavo le terminó robando el almuerzo y la Chilindrina pisándole el pie. Fugaces apariciones fugaces.
Otro. Duró una escena, interpretado por Claudio Cárdenas el Morcillo. Era el mariachi que llevó el profesor Girafales para cantarle a doña Florinda, que tras escuchar ruidos extraños en el patio, salió a los escopetazos afuera, haciendo que todos los músicos se asustaran y se fueran corriendo del susto. Son dos artistas que supongo han sido campeones de verdad de yo-yo, que regenteaba Don Ramón. Y bueno, luego los estafó, cayó la gorra y se pudrió todo. Vaya a saber quién la interpretó, ¿no? Pero era una mujer esbelta y hermosa, que volvió loco a Don Ramón, al señor Barriga y al profesor Girafales en Acapulco. Andaba de acá para allá mostrando el orto. Y bueno, era el típico personaje femenino que sirve como interés eróticos y chistes de jeropas de los hombres. Era una niña bebé interpretada por vaya a saber qué actriz. Quedó al cuidado de la bruja del 71 mientras su hermana conseguía vivienda en París. Tuvo 3 apariciones con 3 bebés distintas. Aunque siempre hacía de extra en otros personajes de Chespirito. Lo mismo que el anterior. Paren todo. Es el mismo, la puta madre. El mismo actor haciendo de extra. No tiene diálogo, pero está ahí para cumplir el rol de extra de los personajes principales. Era el plomero que contrató a doña Florinda para arreglar la cagada que se había mandado el Chavo y Kiko. Kiko y yo. No, usted no estaba. Y bueno, después fue el Chavo y Ñoño los que rompieron la cañería. Otra vez interpretado por el mismo actor extra anteriormente mencionado. Ya denle un papel de verdad, güey. Más personajes fugaces para suplantar grandes ídolos. El cliente de la fonda de doña Florinda que sufre el acoso del Chavo por matar una mosca. Se calienta y se va a la mierda sin pagar. De los primeros capítulos del show, el vendedor de globos interpretado otra vez por el señor Hurtado. Digo, José Antonio Mena. Aparecía en la vecindad para vender globos. Este personaje solo apareció ahí, pero su profesión la tomó Rondamón tiempo después. Capaz que era el señor Hurtado antes de empezar a robar, ¿no? ¿Quién sabe? Más personajes de relleno. Yara era otra de las alumnas de la escuela. Otra para reemplazar la ausencia de Kiko, interpretada por Angélica María. Otra inquilina de la vecindad mencionada por la Chilindrina en el episodio donde Kiko y el Chavo juegan con el switch de electricidad. Don Ramón menciona que se va la luz y la Chilindrina la confunde con Doña Luz, la vecina del departamento 24. Que se está yendo la luz. Doña Luz, la del 24. Otra vecina de la vecindad quizás sea la misma Doña Luz, solo que en esta la menciona el Chavo cuando vio si puso la marrana. O en otros episodios, la gallina había puesto un huevo que encontró el Chavo. ¿Sería este el departamento 24? ¿O este? ¿Qué sé yo? Es una compañera de la escuela del Chavo, donde Ñoño confunde la palabra higiene con higienia. Nunca se supo cuál era el personaje real. ¿Alguno de ustedes podría decirme algo sobre higiene? No vino. ¿No vino quién? Higienia, la niña que se sienta acá atrás. Viven en el departamento 34 junto a los González. Nunca se supo dónde vivían los Flores, los González, dónde corno estaba el departamento 34, ni idea, che. Otra compañera de la escuela que supimos que estaba y donde Godínez confunde la palabra irónica del profesor Girafales por Verónica, al cual era una niña que no había asistido ese día a clases. Vive en el departamento 22 de la vecindad y fue mencionado en los primeros episodios del show. Mencionada por el Chavo al confundir la palabra dólares con Dolores. Vivía supuestamente en el departamento 29 o 34. No lo sabemos. Perdí una fajilla de dólares. ¿No la has visto por aquí? ¿A Dolores? ¿La del 29? Otro inquilino de la vecindad que nunca vemos la cara, quizás sea de esos que iban y venían en algunos episodios o los que se juntaban en la posada o en la fiesta de la buena vecindad, llenos de extras ahí atrás que no tenían diálogo. Vivía en el departamento 36 y era el que le prestó la cola a Don Ramón. ¿Y qué clase de cola están usando? La cola del vecino. Del vecino que es carpintero. Popular actor mexicano de las telenovelas de la década del 70. Se interpretó a sí mismo en el año donde se fue Kiko. Y para levantar el rating del programa, acudieron a un actor galancito de novelas, galancito del momento donde todas las mujeres de la vecindad se volvían locas. Súper aburrido. Otro galán de telenovelas de los 70 y los 80 que aparece en la vecindad de casualidad para levantar el rating del programa que se venía a pique. Hizo el mismo papel que Héctor Bonilla, nada trascendente, solo levantar el rating y volver locas a las mujeres de la vecindad. Y la última personalidad que aparece en el show del Chavo es la famosa portera de la vecindad que la viven mencionando, pero nunca le dan la cara ni el nombre, incluso ni siquiera el departamento, pero seguramente era la que vivía en este departamento, el de la entrada, en ese departamento escondido al lado del portón de entrada y salida de la vecindad, seguramente.
Y así termina este video homenaje a todos los personajes del show del Chavo, ahora que volvieron a darlo en América Latina y a nosotros nos pasan por Telefe, y aprovecharemos a verlo de nuevo, porque lo bueno no tiene fecha de vencimiento, y el humor del Chavo quedará para siempre, para siempre, para siempre.